Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Diverso. Este es un programa en coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Un espacio para reflexionar, analizar y conversar sobre temas relacionados con el principio de igualdad y no discriminación. El tema que nos trae el día de hoy a platicar son las denuncias de discriminación laboral por COVID y la guía para no discriminar que publicamos desde el COPRED. Sabremos que la crisis sanitaria por COVID se convirtió rápidamente en una crisis económica y que esto ha impactado el empleo de las personas. Las medidas de confinamiento y de distanciamiento social han tenido efectos graves en la participación económica de las personas, mermando los ingresos de sus familias. El alargamiento del confinamiento ha sido grave y la participación en el empleo ha descendido fuertemente con las consecuencias que ello conlleva. La Organización Internacional del Trabajo publicó en octubre una nota técnica, México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo, respuestas y desafíos, con resultados que nos preocupan. Según datos de finales de 2020 provenientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del INEGI, encontramos una tasa estimada de 11.7% de desempleo de la población económicamente activa para finales del año pasado, lo que equivaldría aproximadamente a 6 millones de personas. El 44% de la población ocupada en México se enfrenta al riesgo de sufrir afectaciones como reducción de horas o salarios. En algunos sectores se superpone con vulnerabilidad de informalidad o ingreso bajo. El acceso a un trabajo digno y remunerado es un derecho y como tal requiere ser garantizado por parte de las autoridades en general. La discriminación es un obstáculo para el ejercicio del derecho al trabajo y por ello, tanto empleadores, privados y públicos, como instancias de gobierno encargadas de proteger este derecho, tenemos el deber de intervenir. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México han sido enfáticas en informar que ninguna persona puede ser despedida por tener COVID y que las personas que formen parte de grupos de riesgo tienen derecho a quedarse en casa. Las personas empleadoras deben implementar medidas que tiendan a proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras, así como continuar con el trabajo cotidiano que requiera cada giro y cada negocio. Sin embargo, sabemos que lamentablemente y con más frecuencia durante la pandemia, las personas empleadas han recibido el trato contrario. Y sobre esto vamos a conversar el día de hoy con tres personas que me acompañan el día de hoy. Oscar Hugo Ortiz Milán, director general de empleo en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Oscar, muy buenas tardes, ¿qué tal? Alfonso García Castillo, coordinador de atención en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Alfonso, ¿qué tal? Y Mauricio Ariza Barile, gerente de diversidad e inclusión en EY México. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues quisiera yo empezar con Alfonso para que platicáramos un poco sobre la información que tenemos sobre el tipo de denuncias que se están presentando en el COPRED, cómo son las denuncias, de qué manera analizarías tú estas prácticas discriminatorias que estamos observando ahora con motivo de la COVID. Bueno, hemos recibido distintos tipos de solicitudes y han sido distintas de acuerdo al momento, ¿no? de la pandemia. Sin embargo, pues bueno, sí tenemos eh, ciertas solicitudes que se repiten o que tienen mayor frecuencia, ¿no? Te comento que durante el año 2020 recibimos 158 quejas relacionadas con COVID y en este año pues ya llevamos 20, todas ellas que refieren distintos tipos de violaciones. Principalmente tenemos como mencionaba, distintos momentos. Por una parte, al principio de la pandemia lo que teníamos era muchas dudas o inquietudes respecto a las medidas de protección que debían de tener las personas o el hecho de que a pesar de que se habían pues implementado algunas medidas derivadas de las pues bueno de medidas de sanidad que se habían tomado por parte de las autoridades, las empresas no las estaban respetando, ¿no? Entonces teníamos mucha gente con dudas de que, oye, tengo que ir a trabajar, soy una persona en riesgo, soy una persona que tiene ciertas comorbilidades y se me está pidiendo o exigiendo el trabajo o se me amenaza con despedirme. Después, con el avance de la pandemia, lo que teníamos, pues bueno, eran
muchas cuestiones relacionadas con despidos, no propiamente por haber resultado, pues digamos, contagiado de COVID o contagiada de COVID, sino por la misma, digamos, mm, teniendo como argumento para el despido la baja en la productividad de la empresa o, digamos, diversas situaciones, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Que tenían que despedir. O sea, eh, aquí la cosa es que si bien de repente el discurso puede parecer legítimo, también lo que podemos ver muchas veces es que, y aquí sí voy a utilizar la palabra de repente pretexto, se podía utilizar el pretexto del COVID para tomar ciertas decisiones por parte de patronales que no necesariamente estaban completamente justificadas, ¿no? O sea, entonces, vaya, es obviamente estas cuestiones puede ser discriminación, pero también, pues bueno, lo que nos llevaban mucho era orientar también pues, respecto al aspecto laboral, ¿no? Que puede tener este tipo de situaciones, ¿no? Ver en realidad si era una cuestión justificada o no, ¿no? Y ahora también hemos tenido mucho también a partir de, digamos, vamos a dividir como que un tercer periodo desde que empieza este repunte por ahí de octubre, una cosa así, empezamos a tener casos de contagios, bueno, ya teníamos casos de contagios, pero aquí ya cada vez más frecuente el de la persona que ya fue diagnosticada con COVID o que resultó positivo o algo así y que ahora ya está viendo estas consecuencias en su trabajo, o personas que tienen un familiar enfermo y que ya no se les permite reincorporarse a su trabajo, que cambian mucho las condiciones, ¿no? Y esto nos está llamando mucho la atención en esta última etapa, en esta última ola de la enfermedad, ¿no? De la COVID. Esto es, digo, yo lo señalaría como lo principal. Gracias, Alfonso. Oscar, me gustaría preguntarte desde las TIFE, ¿cómo se está abordando esta cuestión? ¿Tienes conocimientos? ¿Están recibiendo denuncias respecto de esto? Un poco la perspectiva desde la Secretaría del Trabajo local. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, el tema laboral ha sido una de las dos dimensiones más afectadas, digamos, por el tema de la pandemia, asociándola estrictamente también al tema económico, ¿no? El primero, pues obviamente es el tema de la salud, que va asociado también a las condiciones en que los trabajadores desarrollan su vida personal y su vida laboral. No se puede disociar una de la otra, pues porque obviamente todos como seres humanos, pues tenemos familias, tenemos que transportarnos, ¿no? Y finalmente estamos expuestos a una posible contagio tanto en la vida personal como en la vida laboral. Entonces ha sido un tema pues muy afectado. Las cifras que bien se daba cuenta al principio de esta charla, creo que dan cuenta de la magnitud del problema que ha tenido en una afectación en el tema laboral. Y por supuesto que esto ha generado un sinnúmero, digamos, de temas asociados precisamente a situaciones que enfrentan las empresas, que enfrentan las personas en sus trabajos y que, por supuesto, trascienden al tema estrictamente de esta esfera de relación dentro de la empresa y obviamente nosotros como autoridad tenemos que entrar a intervenir. Hay un tema de una diferencia complicada, una zona gris, como bien lo apuntaba Alfonso, al tema económico, asociado al tema económico. Hay un decrecimiento, una disminución importante en el empleo, que en un principio se considera un poquito más transitoria, se ha prolongado un poco, obviamente por las circunstancias en que la misma pandemia se ha extendido en cuanto a su afectación, en cuanto a las medidas que se han tenido que implementar pues, para contener una mayor cantidad de contagios. Y esto obviamente pues, ha afectado el tema del empleo, ¿no? La recuperación no ha sido tan pronunciada como en un principio teníamos previsto. La pérdida de empleos ha sido sustantiva, son varias decenas de miles de empleos aquí en la Ciudad de México.
Y si bien ya hay una recuperación, pues la verdad es que seguimos teniendo este problema de que las personas pues siguen padeciendo el tema de los despidos y algunas de ellas precisamente por un tema de posible discriminación. Y digo posible porque precisamente hay procedimientos que se tienen que establecer y que como tal ya han sido presentados ante el Consejo, ¿no? Ante el COPRED y que ya daba cuenta Alfonso. Nosotros atendemos una especie, digamos, muy específica de discriminación desde la perspectiva que se coarta un derecho que las personas deben de conservar, ¿no? Durante la pandemia, con o sin la pandemia, ¿no? Que es el derecho al trabajo. Efectivamente, nosotros atendemos desde dos perspectivas o desde dos instancias, principalmente el tema de las quejas que se reciben, digamos, en general por el COVID. Porque las personas se sienten en riesgo y porque las personas de manera ya específica han sido muy afectadas o directamente afectadas por el tema de un posible contagio, de un contagio, ¿no? En primera instancia hay una actividad importante que es el tema de inspección del trabajo, en donde una de sus vertientes está el tema de seguridad y salud, donde precisamente han recibido, digamos, un buen número de quejas relacionadas a que los centros de trabajo no se están aplicando o se considera que no se están aplicando las medidas adecuadas pues, de seguridad y salud, como se enfoca en el tema laboral, ¿no? En realidad esto en muchas ocasiones son inquietudes de las mismas personas. En general hemos percibido que las empresas sí se han preocupado, ¿no? Por la aplicación de estas medidas, no solamente porque sean susceptibles de una sanción, sino simple y llanamente pues porque trabajamos como seres humanos, ellos trabajan por y para seres humanos, digamos, y obviamente a todos nos conviene, nos interesa y tenemos el riesgo, ¿no? Y la intranquilidad, digamos, de conservar la salud. No obstante, sí ha sido necesaria la aplicación de varias inspecciones y de marzo a diciembre del año pasado, por ejemplo, se hicieron 200 inspecciones, ¿no? Por el área correspondiente aquí de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, estas 200 de un universo de alrededor de 750, estas 200 relacionadas con temas de seguridad y salud. No, que aquí quiero aclarar, no necesariamente todas y cada una fue con motivo de una denuncia de COVID, pero sí hay una elevada proporción que se atendieron estas denuncias, que se hicieron visitas a los establecimientos y se corroboró el grado de cumplimiento. Como toda acción inspectiva, tiene en primera instancia, digamos, una fase de orientación, una fase de emitir recomendaciones y la verdad es que la gran mayoría de los casos han sido atendidos por los establecimientos. Hay procesos administrativos, ¿no? En proceso, porque sí hay empresas que han sido, digamos, negligentes, pero digamos, más son por excepción que como una regla y creo que en la mayoría de los casos se han atendido todas y cada una de las recomendaciones que se les han realizado. Insisto, hablar de 200 casos puede sonar mucho o poco, dependiendo de la perspectiva, pero en realidad es una buena cantidad respecto al total de inspecciones que se hacen en la ciudad. Insisto, pero en la gran mayoría han sido atendidas las recomendaciones. En la otra etapa, digamos, o la otra faceta son ya denuncias que de manera particular se hacen y en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que trabaja incluso a veces de personas o casos canalizados por el Consejo, precisamente se ha abierto una fase de atención, digamos, o una vertiente de atención específica precisamente para atender inquietudes y denuncias por trabajadores que han sido afectados por COVID. Hay al corte de diciembre 467 denuncias por despidos injustificados por temas asociados a COVID, ¿sí? Obviamente, como parte del proceso de implementación y de dar cauce y trámite, apoyo, seguimiento y asesoría en la denuncia, se determina si realmente hay un tema asociado al COVID, pero lo que importa en primera instancia es que es una causa que alude a la persona al momento en que presenta su denuncia, son denuncias formales, denuncias que atiende la Procuraduría y que, insisto, motivan un acompañamiento en todo sentido por parte de la autoridad. De nuestra parte atendemos estrictamente el derecho que le corresponde al trabajador conforme a la legislación actual y obviamente se complementa con las acciones, ¿no? que en función de los actos de discriminación competan también para canalizarlos al Consejo. Entonces, bueno, este es un panorama general muy rápido, pero creo que da cuenta del tema y la incidencia que efectivamente ha tenido el COVID y los contagios para los trabajadores de la Ciudad de México.
Muchas gracias, Oscar. Mauricio, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresando, me interesa platicar contigo sobre justo cómo lo están viendo en las empresas, cómo están abordando esta cuestión. No le cambian, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre discriminación por COVID en el empleo. Ahorita regresamos. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre discriminación en el empleo con motivo de la COVID-19. En el corte anterior ya hablamos sobre el tema de las denuncias tanto en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México como en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo también de la Ciudad de México. Y ahora quisiera yo platicar con Mauricio Ariza, que nos acompaña desde EY México. ¿Cómo desde las empresas se está abordando esta cuestión? ¿Se han implementado políticas? ¿Hay instancias para recibir denuncias? En fin, cuéntanos, Mauricio, ¿cómo se está trabajando este tema desde el ámbito empresarial? Perfecto. Muchísimas gracias, Geraldina. Un gusto poder acompañarles. Gracias por la invitación. Claro, yo me gustaría comenzar que justamente el COVID-19, algo que vino a dejar en claro para la actividad empresarial, es que existe una disparidad en torno al nivel de compromiso por la inclusión, por la igualdad y no discriminación. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente las empresas que han venido implementando estrategias por la igualdad y la no discriminación en diferentes ámbitos se han adaptado con mucho mayor rapidez a todos los retos que trajo en tanto la misma actividad empresarial como tal, pero también para su plantilla laboral. Todas las empresas que ya venían, por ejemplo, implementando esquemas de flexibilidad laboral, de trabajo remoto, se están adaptando con mucha mayor rapidez a aquellas que no lo hacían. Entonces, esto es algo bastante peculiar que nos ha dejado el COVID-19, ver cómo a las empresas que históricamente han sido incluyentes lo están, digamos, manejando todos estos retos en torno a la pandemia, pues de una manera mucho más resiliente, mucho más asertiva. Ahora bien, es importante reconocer que las industrias son diferentes y los sectores también. Entonces, también hay que tener como un análisis muy desagregado sobre en estos tipos de discriminaciones por COVID-19, despido laboral injustificado, entre otros, en qué industria se está dando en particular, incluso en qué entidades federativas se están dando estos grados de despidos injustificados. Nosotros que hemos venido haciendo, que yo creo y que hemos observado también, se ha visto en muchos foros empresariales o en muchas cámaras, como puede ser justo el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario o Pride Connection u otros grupos, que está habiendo un interés genuino por muchas empresas en particular por conocer mejores prácticas para elaborar lineamientos por la no discriminación por COVID-19, ya sea porque es un requerimiento legal o porque realmente quieren hacerlo, cómo pueden mejorar sus esquemas de denuncia si es que justamente alguien sufrió un caso de discriminación, entre otros, ¿no? Nosotros en particular sacamos una política para prevenir, atender y sancionar el acoso y presuntos actos de discriminación en la firma, que entró ya en plena pandemia. Cuando justamente estábamos haciendo la política, entramos con nuestros equipos legales, pues justamente la importancia de nuevamente hablar de la no discriminación por condición de salud en el empleo, porque era un tema como que a veces sentimos que ya no se está discutiendo tanto. Entonces, esa categoría como tal, en el COVID-19, pues justamente vino a dejar muy en claro la importancia de la no discriminación. Y a la par, sacamos unos protocolos para retorno seguro. No hemos regresado ahorita, por ejemplo, a la oficina. La gran mayoría de las empresas con las que tenemos contacto tampoco están regresando ahorita a las oficinas, pero lo que sí hicimos en este protocolo que nosotros sacamos fue justamente recoger el espíritu del artículo primero constitucional y también del artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, pero también de una declaratoria, de la primera declaratoria del GATI, del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que justamente pues hace mención a todo este llamado de varias empresas a la no discriminación y lo dejamos muy textual en nuestro protocolo de manera general. Y otra cuestión que estamos haciendo es dar a conocer canales de denuncia virtuales anónimos en espacios seguros
a la luz como de esta política que sacamos. Digo, este canal ya existía de denuncias, pero como que estamos justamente también dando a conocer que uno puede denunciar por casos de discriminación que involucren el estado o la condición de salud, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero también hemos visto que varias empresas están replicando algunos ejercicios similares como espacios de denuncia anónimos, lineamientos, mensajes de líderes, entre otros, al igual que identificar a los grupos vulnerables. Es decir, si perteneces a un grupo vulnerable, las empresas que tienen la oportunidad, porque también hay que hablar que muchos de quienes trabajamos en casa también estamos hablando desde un privilegio de trabajar en el hogar, eh, pero generalmente sí hemos venido también haciendo unos demográficos para ver qué grupos están en condición de vulnerabilidad y quiénes no, en temas de comorbilidades asociadas, entre otros. Y estamos aprovechando también tecnologías de la información como apps para que justamente podamos ir monitoreando nuestro estado de salud. Y ojo, esto es voluntario, tampoco se está obligando a nadie a decir cómo se siente o qué tanto no. Y en todo caso, lo que se reporte se da en un esquema agregado, o sea, nunca podemos identificar justamente el nombre o tener esas cuestiones como muy identificables para evitar cualquier acto de represalia o de discriminación. Eso es un poco lo que yo vería desde mi óptica. Muchas gracias, Mauricio. Me parece muy interesante todo esto que nos cuentas, porque, bueno, justamente todas las personas empleadoras, pues ahorita se han enfrentado a una cuestión inédita, ¿no? Tienen que resguardar, por un lado, la seguridad, a la salud, digamos, la salud de las personas empleadas, pero al mismo tiempo garantizar el derecho al empleo y garantizar el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, tienen que hacer como este balanceo, como decimos los y las abogadas, entre principios para poder pues garantizarlo todo, ¿no? Y además, por otro lado, pues la información que tenemos de la enfermedad, pues cada vez va variando o tenemos a veces más, antes teníamos menos, y pues la verdad es que ha sido una cuestión ahora sí que de prueba y error, y en esa prueba y error, pues podemos lastimar derechos a la salud, al trabajo o a la no discriminación. Entonces, justamente con esto en mente y precisamente, bueno, pues pensando de repente en el verano pasado, que ya siento que fue hace muchísimo tiempo, pero apenas fue en el verano, pues no sé ustedes, pero nosotras en el COPRED teníamos como la idea de que ya volveríamos pronto. Entonces empezamos a darnos a la tarea de diseñar una guía para no discriminar en el empleo. Empezamos a regresar, teníamos el semáforo naranja y de repente nos encontramos de nuevo con este repunte, pero aún así siguen estando algunos trabajos, digamos, con empleo presencial, otros siguen con trabajo remoto, otros, como bien dice Mauricio, pues no pueden realizarse de esa forma, en fin. Entonces, en esta guía tratamos de traducir todo eso que estábamos recibiendo de las denuncias y ponerlo en papel para poderle dar una guía a las personas empleadoras. Alfonso, ¿nos podrías platicar tú también un poco más sobre esta guía? ¿Cómo fuimos tomando, digamos, de los casos que estábamos recibiendo? ¿Por qué crees que es necesaria esta guía en general? Platicarnos un poco desde la visión, desde el Consejo. Gracias, Ger. Sí, eh, ya, como tú decías, la guía la comenzamos a trabajar pues identificando una necesidad, ¿no? O sea, precisamente partiendo desde un principio de buena fe, que normalmente nosotros tenemos un principio de buena fe con las víctimas de la discriminación, ¿no? En este caso, como tú refieres, nos encontramos ante una situación históricamente inédita, ¿no? Bueno, no inédita totalmente en términos históricos de pandemias, pero sí en una etapa reciente, pues no hemos vivido algo como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y entonces, cuando digo buena fe, pues era justo en esto, de que muchas veces puede haber una parte patronal que no tiene todas las herramientas para poder manejar, para decir, bueno, o sea, estoy discriminando, o sea, se tienen que tomar una serie de decisiones en este contexto, pues que no son las habituales, ¿no? Y creo que a partir de ahí es que se genera un documento de este tipo, ¿no? O sea, tratando en primer momento de brindar información, de poder acercar lo más posible a tanto a personas trabajadoras como a las empresas, o cualquier persona que, bueno, que tenga esta figura patronal, pues bueno, eh,
un poco más de herramientas, ¿no? Y desde una perspectiva de la no discriminación. Entonces, pues bueno, ubicamos distintas cuestiones, o sea, distintas situaciones. Primero, pues, por ejemplo, cuáles son las obligaciones y los derechos, ¿no? De las personas trabajadoras en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las prácticas discriminatorias que más encontramos en la práctica, en las empresas, ¿no? O sea, o sea, despedir, hostigar, por tener COVID, ¿no? O sea, eh, esta parte que también es poco mencionada, la parte de las comorbilidades, ¿no? O sea, como una persona con diabetes, cómo se enfrenta ahorita a una situación de que pues es difícil que alguien le esté dando empleo, ¿no? O sea, eh, y muchas veces encontramos argumentos que dicen, no, pues es por su bien. Sí, sí, pero, o sea, digo, temas muy complejos, ¿no? Pero que de alguna forma tratamos de abordar desde el COPRED. Y pues bueno, bajo los estándares de igualdad y no discriminación, bajo los estándares internacionales. Y entonces se generó este documento que, bueno, que incluso, pues bueno, se ha recogido, que Comunicación Social del gobierno de la ciudad también ha recogido y se ha difundido, pues bueno, esto con la intención justo de brindar elementos para que la gente tenga pues elementos tanto como persona empleada como empleador, ¿no? Y poder pues tomar las decisiones con base, por lo menos al principio de igualdad y no discriminación. Gracias, Alfonso. Sí, bueno, para nosotros es muy importante justo, ¿no? Desde el gobierno de la Ciudad de México, en la página relacionada con COVID, se han acercado pues una serie de documentos de información, de infografías, para que todas las personas empleadoras, todas las personas que tienen un negocio, para quienes trabajan en esos espacios, pues sepan qué hacer, qué medidas tomar y justo cómo hacer este balanceo, este equilibrio entre todos los derechos. Oscar, ¿cómo pueden los empleadores, las empleadoras fortalecer estas medidas? Ustedes desde la STIFE, ¿cómo están recomendando, qué están recomendando a los y las empleadoras en la Ciudad de México? Bueno, hay, vamos, una complejidad, ¿no? De cuando hablamos de la pandemia de COVID, hay una complejidad muy grande detrás, ¿no? Y en todo el proceso que ha sido el surgimiento, digamos, ¿no? La atención primaria y esta extensión que hemos tenido en una etapa que ha sido más larga de lo que en un principio esperábamos, ¿no? Y en ese sentido creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante a nivel institucional, no solamente del gobierno, sino en todos los ámbitos, social y de empresarial, pues de generar información útil, ¿no? De atender con lineamientos, con medidas que en este caso son, digamos, potestad del gobierno, pues de hacer disposiciones normativas, lineamientos, medidas de política, pues para mitigar, digamos, y atender todas las facetas que tiene la emergencia sanitaria. Y esto lo digo porque hay una diversidad de documentos, de avisos que semana a semana se emiten. Yo estaba contando hace rato, eran más de 40. Hay disposiciones que se emitieron desde mayo del año pasado, cuando más formalmente empezó toda la parte, digamos, normativa, ¿no? Y de disposiciones jurídicas al respecto. Y también con base en estos avisos que al menos cada semana se hacen en la Ciudad de México, se han ido abriendo actividades, se han ido estableciendo protocolos de actuación específica para cada grupo, por no decir ramas de actividad, ¿no? Y de servicios o de otras actividades productivas. Pues eso hace un diverso, digamos, un conjunto de disposiciones muy difícil de asimilar por parte de todos los actores involucrados. Por eso yo creo que cuando hablamos de una guía, ¿no? De un documento práctico que establece, y que ya lo adelantó Alfonso, componentes muy claros. Yo la verdad cuando la revisé vi que tenía una aportación muy clara, que en algunos tramos a lo mejor ya algunos dábamos por sentado que eran información ya que se había difundido tan ampliamente que ya estaba de más a lo mejor ponerla, pero no es así, ¿eh? No es así. Nosotros, déjame decirte algo, nosotros que tratamos de fomentar el tema de inclusión en las empresas, ¿no? Vemos el interés que tienen muchas empresas y cómo sí es necesario platicar desde lo muy básico,
¿no? Entonces yo creo que una guía de esta naturaleza, creo que honestamente sí vino a ser un acierto muy importante y muy grande, pues para orientarnos a todos los que estamos inmersos, no nada más en una empresa, en cualquier tipo de institución, organización, y que tenemos la obligación de establecer medidas. Algo que para mí fue un hallazgo relevante, y lo comento aquí de manera anecdótica, es que incluso cómo saber que decir no o cómo establecer un trato diferenciado no necesariamente es un acto de discriminación. Y yo creo que quienes no estamos tan avesados en ese tema pensamos que negarnos a algo o establecer un trato diferenciado ya de suyo es un acto discriminatorio, y acá se establece claramente que no. Entonces, yo creo que hasta eso, insisto, es una gran aportación, y sin duda lo que sí me atrevo a establecer es que es un elemento, un instrumento de mucha ayuda para saber cómo hacer, qué hacer y en qué medida hacerlo. Ahorita las acciones que estamos haciendo todo el mundo en control y en atención a la pandemia. Entonces creo que es un gran instrumento. Muchas gracias, Oscar. La verdad es que tu opinión para nosotros es muy importante en ese sentido, porque la verdad es que justo, ¿no? Lo tomábamos un poco de las experiencias que estábamos recibiendo, ¿no? Y sí, efectivamente, una medida que diferencie siempre y cuando esté justificada, pues no necesariamente es discriminatoria. Y eso es importante decirlo, y sobre todo de cara a la pandemia. Insisto, los empleadores tienen que proteger el derecho a la salud de las personas, pero eso no implica estigmatizar a nadie, ¿no? Entonces tienen que hacer justo este equilibrio para proteger a todos y a todas. Antes de ir al corte, Mauricio, yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos apoyar, acompañar a las empresas para el cumplimiento de esta guía, pero en general para el cumplimiento pues de políticas, de acciones, de estrategias orientadas pues a todo lo que nos decías, ¿no? El cumplimiento de este protocolo, al compartir buenas prácticas entre las empresas, en fin, ¿cómo lo ves? Bueno, yo aprovechando el espacio que está justamente Copred y también la STIFE, pues diría que hay dos iniciativas que lidera pues cada una de las instituciones, ¿no? El Gran Acuerdo por el Trato Igualitario y bueno, por parte del STIFE que también apoyan en la Red Nacional de Vinculación Laboral. Entonces, nosotros en EY somos integrantes de las dos, a la Red Nacional llegamos justo por Copred. Y ahí, ¿por qué es importante? Porque si no existen este tipo de espacios en los cuales podemos hablar sobre cómo podemos implementar medidas por la inclusión y por la no discriminación, difícilmente vamos a tener una estrategia exitosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, al momento de que recibimos este tipo de guía, una de las cuestiones que más encuentro de importancia y relevancia es que justamente viene un hipervínculo donde puedes consultar las buenas prácticas de diferentes empresas. Entonces, si yo soy nosotros, por ejemplo, somos consultoras, consultores, pero si hay alguien de la industria química, pues también puede ver que Dow está justamente compartiendo sus buenas prácticas, o alguien de la institución financiera, o alguien. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces, dependiendo de las industrias, nuestros retos por la inclusión y por la no discriminación son diferentes. Entonces, justamente este tipo de guías nos permite justamente abrir el debate nuevamente y abrir el debate de una manera en la cual las buenas prácticas que están, por ejemplo, en estos hipervínculos, también las podemos ver reflejadas en el espíritu de la guía misma. O sea, si está poniendo, por ejemplo, la guía buenas prácticas de fomentar el teletrabajo, fomentar la corresponsabilidad a través de campañas, digamos, como todos estos elementos, y ya lo vemos justamente con un nombre y un apellido de una práctica en particular en una empresa, nos ayuda a nosotros y a nosotras implementarlo de una manera mucho más asertiva. Y algo mucho más importante también que lo comentaban ahorita es, de lo más relevante es que existe y se deja muy en claro que sí existe la discriminación por COVID-19, pero también los impactos alrededor de ello. O sea, es decir, estuvimos viendo justamente la guía acá en la firma y vimos toda esta cuestión de no discriminar por origen étnico o por nacionalidad, ¿no? Todo que va un poco de la mano con la xenofobia y todos estos estigmas que han venido de la mano, y nosotros hemos sido parte también de campañas justamente para evitar la estigmatización frente a población asiática. Entonces, justamente esta guía nos va dando una serie de buenas prácticas y de justamente pues de todo este debate que tiene que haber también sobre el impacto diferenciado en torno a la discriminación por COVID-19. Entonces, de manera general, esta ya representa también parte de los esfuerzos del GATI, del Gran Acuerdo, y pues bueno, de estos espacios de interlocución para seguir construyendo la no discriminación.
Muchas gracias, Mauricio. Tenemos que hacer un corte. No le cambien, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando de discriminación por COVID en el empleo. Ahorita regresamos. Y bueno, antes de darles la palabra nuevamente, quiero comentarles que la guía de la que estamos hablando, la guía para no discriminar en el empleo, la pueden encontrar en la página de COVID-19 del Gobierno de la Ciudad de México, en donde no solamente van a encontrar esta guía, van a encontrar mucha información, como ya Oscar estaba refiriendo, mucha información por giro, información sobre cómo dar tratamiento, digamos, a las cuestiones de medidas sanitarias, si se tiene que poner el gel, si se tienen que poner los tapetes, si se tienen que utilizar los cubrebocas, en fin, una serie de medidas y una serie de orientaciones que pues de repente pueden resultar evidentes, pero no tanto para otras personas que no están familiarizadas con la cuestión o que a lo mejor no habíamos pensado en ellas. Insisto, la cuestión nos ha puesto, digamos, sobre la mesa cómo le hacemos como empleadores, como empleadoras para garantizar la salud, el trabajo y la no discriminación. Y entre estos tres tenemos que jugar para garantizarlos todos. Ninguno puede ganarle al otro y por una cuestión de salud no podemos discriminar o no podemos dejar sin empleo a una persona por esta razón. Como ya bien decía Alfonso hace un momento, nos han llegado denuncias que también han llegado seguramente al STIFE, por ejemplo, que también creo que lo comentabas, Oscar, que tienen que ver con las comorbilidades, presencia de comorbilidades o mujeres embarazadas. Y se ha utilizado estas condiciones de salud o de embarazo para negar el empleo a una persona o para despedir de manera injustificada a una persona. Y esto es discriminatorio porque es una diferenciación basada en una condición de salud o en el caso del embarazo, en una cuestión de género que pues incide en el acceso al derecho al empleo de las personas. En su informe que ya refería yo sobre el empleo en México, la Organización Internacional del Trabajo consideró que la actual crisis económica y laboral causada por la pandemia de la COVID-19 conforma una oportunidad para replantear ciertos aspectos de la economía y considerar un enfoque ambientalmente más sostenible, recordando que para encontrar soluciones efectivas a los efectos de la actual crisis y abrir la puerta a la construcción de una nueva, mejor y más justa normalidad, el diálogo social entre autoridades, organizaciones de empleadoras y personas trabajadoras es fundamental. Mauricio, ahora voy a empezar contigo. ¿Cómo ves tú este regreso a lo que se ha llamado la nueva normalidad? Si lo podemos tomar como una oportunidad y cómo, o sea, si tú le hablaras a las empresas, ¿cómo tendríamos que replantear este trabajo? Por ejemplo, el teletrabajo, ya vimos que podemos hacerlo sin ningún problema y algunas empresas están inclusive demostrando mayor rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede replantear toda esta relación laboral de cara a una nueva normalidad que nos plantea además otros retos? Perfecto. Yo creo que el COVID-19 también vino a dejar algo en claro. Para abordar justamente esquemas exitosos de talento, empresariales, de resiliencia, es importante tener una estrategia en términos de políticas, gente y cultura. O sea, no podemos ir justamente transitando hacia de qué manera las empresas van a hacer, van a hacer frente, digamos, a esta ni siquiera nueva normalidad, sino a esta ya normalidad que vivimos todas y todos, pues justamente se tiene que abordar la inclusión de manera general desde un enfoque integral. Es decir, de nada sirve que nada más tengamos una serie de políticas si no estamos al mismo tiempo haciendo ajustes a los procesos, a los procedimientos, haciendo revisiones continuamente y si no estamos invirtiendo en capacitar sobre igualdad y no discriminación, ¿no? E invirtiendo no solo me refiero a recursos económicos, sino también recursos en capital humano, ¿no? Y que esto sea también de manera diferenciada. ¿A qué me refiero? Me refiero a que también las personas, digamos, en las empresas es muy importante que las figuras de liderazgo también estén involucradas en este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no les vamos involucrando desde ahorita, puede llegar a darse muy probablemente el caso de que ellos mismos o ellas mismas, sin darse cuenta, estén reproduciendo patrones discriminatorios en una especie de cascada de arriba abajo. Entonces, justamente se tiene ahorita ya aprovechando esta normalidad para invertir en un liderazgo más humano, más empático, más asertivo de manera general y que eso forme parte del ADN de la organización, ¿no? Digamos, de aquí en adelante. Y esto se tiene que hacer a través de una planeación muy estratégica. ¿Por qué? Porque nuevamente, si estamos en una empresa, también tenemos que reconocer que
difieren de sí mismas. Es decir, no es lo mismo hablar de la inclusión en un corporativo, así estamos hablando de la inclusión de las plantas de producción de ese corporativo, ¿no? Es decir, cómo vamos a ir previniendo y que realmente no se discrimine justamente en todos los niveles de la empresa y no solo con los colaboradores, sino también con proveedores, con clientes, es decir, que esto se aborde de una manera integral. Y yo creo que ahorita justamente todo este tema de las empresas que realmente estamos pudiendo trabajar en el hogar, nos han dado cuenta que es necesario seguir fortaleciendo en capacitar a nuestra gente, en capacitar justamente no solo en temas de no discriminación, sino cómo llevar, por ejemplo, reuniones de trabajo virtuales exitosas, hacer campañas, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, acá de desconectarte a determinada hora y bloquear tu agenda para que a partir de ahí no te estén mandando los correos y esperando que tú respondas, sino pues ya estás poniendo que estás fuera de tu horario laboral. Entonces, justamente estamos intentando ver cómo esta oportunidad de transformación podemos construir la inclusión y el sentido de pertenencia a pesar de estar separados. Sí, claro, y ahorita con todo eso que planteas, Mauricio, pienso, por ejemplo, la carga que tenemos, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, con el tema de los hijos, ¿no? Por ejemplo, o sea, estás trabajando y de repente estás acá grabando un programa de televisión y tienes a tu hijo brincándote por acá. ¿Cómo puedes compaginar esto y que no se vea, digamos, como una falta de responsabilidad o una falta de compromiso, ¿no? Que de repente, hace un año quizá, todas recordarán, por ejemplo, ese video de una persona que estaba hablando algo muy importante en la BBC, de repente le entra el hijo por acá y todos moríamos de la risa. A mí me ha pasado eso durante el último año 20 veces y ya lo hemos normalizado. Y eso está muy bien, ¿no? Porque las personas tenemos familia y además, pues el trabajo se metió en nuestras casas, ¿no? Entonces, esa manera de compaginar la vida personal con la vida laboral, pues tenemos que desmenuzarla de manera muy clara para poderlo hacer posible, sin que una invada a la otra, pero que también la vida laboral entienda que tenemos vida personal, ¿no? Oscar, voy contigo. Eh, ¿Cómo ves tú que podemos desde el sector gubernamental, digamos, colaborar con las empresas para todas estas cuestiones? O sea, ¿cómo ves tú también este cambio en el teletrabajo? ¿Cómo ves tú todo este cambio en las políticas internas de las empresas? La reforma, por ejemplo, a la Ley Federal del Trabajo reciente sobre teletrabajo, en fin, ¿cómo están viendo ustedes desde la Secretaría todo esto? Creo que esta pandemia ha traído pues, cosas desafortunadamente terribles, pero también yo creo que ha permitido, a lo mejor como todos los eventos catastróficos, hacer una evolución, ¿no? Y hablando en términos no estrictamente de ciencias naturales, me refiero incluso sociales. Y yo creo que ahorita, sin querer, lo que decía Mauricio, lo que comentabas tú, es un claro ejemplo. Algo que hace un año, no más, ¿no? Veíamos como que a futuro se iba a dar una transición hacia el teletrabajo, hacia incrementar la compatibilidad entre la vida personal y el tema de cuidados, ¿no? Actividades ya de trabajo, de actividades más domésticas, digamos, del hogar, ¿no? Y las actividades productivas, pues como que llevaba un ritmo interesante, pero lento. Y creo que ahorita esta pandemia vino a traer obligadamente a implementar acciones muy, muy de corto plazo, de efecto inmediato, y creo que eso es un efecto positivo, a lo mejor no esperado ni pensado de la pandemia. Yo creo que eso es algo bueno, ha sido favorable, pero así como suceden cosas buenas, pueden suceder otras que a lo mejor necesitan atención. Yo creo que así como actualmente hay un diálogo en cómo sí reactivar actividades económicas, ¿no? En cómo sí encontrar medidas que de un lado gubernamental y de un lado de las empresas y de un lado de las personas que estamos involucradas en unos o en otros, podemos establecer acciones para que podamos convivir en tiempos de pandemia que seguimos, ¿no? A lo mejor en un recrudecimiento, ¿no? Coyuntural, que esperemos que así sea, pero también una necesidad imperiosa e inaplazable de activar la actividad económica o de reactivar la actividad económica.
Entonces, yo creo que ese diálogo llegó también para quedarse. Yo creo que lo debemos de tomar incluso como una experiencia constructiva, ¿no? Provechosa, de que en aquí en adelante podemos hacer y avanzar mucho más rápido, hablando y poniéndonos de acuerdo más que antes. No digo que antes no existiera, simple y llanamente creo que ahora se ha venido a dinamizar y a darle una visión, digamos, mucho más pragmática, lo cual yo creo que tiene muchas ventajas, ¿no? Y bueno, como autoridad y como empresas, yo creo que, insisto, siguiendo trabajando en la mano, tener cuidado, porque ahora esta realidad se va adaptando y va cambiando. Esta nueva sigue siendo nueva y seguirá siendo nueva, yo creo que por un buen rato. ¿Por qué? Porque nosotros como autoridad vamos a tener que estar preocupados por las personas que tienen una comorbilidad que en su momento les puede tener una afectación o les puede negar un acceso a un empleo. Entonces tenemos que estar pendientes de eso, sensibilizar a las empresas de que no se convierte en un nuevo criterio de selección, ¿no? O de un perfilamiento de una persona. Que cuando estemos vacunados algunos, también se convierte en un requisito ya tener la vacuna, ¿no? O a los que ya nos dio COVID, pues que a lo mejor tengamos una ventaja competitiva comparativa con otras personas que no tienen COVID, porque ni siquiera sabemos si nos podemos recontagiar y parece que sí, ¿no? Entonces, hay cuestiones que vamos a seguir que tener trabajando o seguir trabajando, vamos, de manera conjunta. Hay cuestiones que vamos a tener que resolver porque van a ser nuevas, van a seguir siendo nuevas y vamos a tener que ponernos de acuerdo de manera muy rápida. Entonces, yo creo que así como en las cuestiones negativas se ha trabajado y se ha incidido en resolverlas, yo diría razonablemente bien, ¿no? El tema de la vacuna sin duda va a ser una solución muy, muy buena. Pero vamos a tener que seguir un diálogo, insisto, para resolver temas tan puntuales y tan, en algún momento a lo mejor los podemos plantear de manera chusca, pero que en la realidad los vamos a tener que enfrentar y resolver, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo llegó para quedarse, la evolución llegó para quedarse y el encontrar y acordar acciones de muy alto impacto y de muy rápido resultado, pues es lo que vamos a tener que seguir implementando en un futuro cercano. Sí, algo que gracias Oscar, es que me quedé pensando y me pareció muy interesante lo que mencionabas, inclusive lo apunté, ¿no? La cuestión de ventaja comparativa por haber tenido COVID, porque ya nos hemos enfrentado, como decía yo hace un momento, al tema de comorbilidades. Nos habíamos planteado el tema de la vacuna, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ahorita se plantea, por supuesto, personal de salud, pero primero un esquema etario, digamos. Entonces, de repente decimos, bueno, las personas adultas mayores son quienes tienen la preferencia en la vacuna, pero de repente hay ciertos trabajos, sobre todo empleos o ocupaciones esenciales o trabajos esenciales, como se les ha llamado, que son personas que están en primera línea, digamos, trabajando y tienen que seguir trabajando, que se encuentran en posiciones de riesgo. Entonces, de repente, ¿cómo podemos, digamos, tomar decisiones, insisto, que tiendan a equilibrar entre el derecho a la salud, el trabajo y la no discriminación de cara a estas diferencias que vamos a estar teniendo durante, pues me atrevo a decir varios años, no quiero ser pesimista, pero pues las vacunas van a ir agarrando poco a poco, nos podemos ir vacunando poco a poco, el tema de la inmunidad, cómo juega esto con las comorbilidades, si realmente la vacuna va a funcionar como estamos esperando, en fin. Entonces, bueno, pues todo esto nos pone en una posición complicada de repente. Alfonso, ¿cómo ves esta cuestión desde las denuncias de discriminación que nosotros recibimos? Pues todo un reto, ¿no? O sea, creo que los cuatro hemos coincidido, ¿no? Que nos enfrentamos a un paradigma, pues, nuevo, ¿no? En ese sentido, creo que eh, faltan incluso la falta de apoyo que tenemos en lo que normalmente estamos esperando, ¿no? Que son los criterios, ¿no? Internacionales, nacionales, de interpretación de toda esta problemática, pues todo se está moviendo muy, muy lento y entonces tenemos que estar aprendiendo todos, digamos, sobre la marcha, ¿no? Y creo que es un reto muy, muy interesante. Eh, y, y pues bueno, ¿cómo nos enfrentamos a esto? También sin tener certeza en cuanto a qué es lo que viene, ¿no? O sea, si bien están las vacunas, parece bueno, que podemos cambiar, estar en un escenario un poco más positivo o un poco más claro en un futuro también, o sea, lo cierto es que no tenemos
toda esa claridad todavía, ¿no? Y que tenemos que actuar, pues bueno, pensando que esto puede ser permanente, si no necesariamente la parte roja, si una parte naranja o amarillo puede durar muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a evitar que se normalicen este tipo de prácticas que ubicamos como discriminatorias? Creo que ese es el reto más grande, o sea, y que tenemos que pensar muy, muy, muy seriamente de qué manera eh, empezamos ya a implementar algunas cuestiones, a establecer estándares muy claros respecto a la igualdad y no discriminación, ¿no? Creo que ese es el reto principal. Y sí, precisamente no hablando ya nada más del caso en lo particular, sino de todo lo que rodea a una persona que puede ser haber dado positiva por la COVID, ¿no? Entonces, todo lo que hay alrededor, la familia, el transporte, todas esas tantas cosas que hay en torno a ello que son muy, muy complicadas, pero que tenemos que implementar ya. Sí, así es. Me parece que justo nos coloca en un frente a una situación, por un lado novedosa y por otro lado, que yo lo he conversado contigo, Alfonso, eh, creo que podemos aprender mucho del camino, digamos, de la discriminación y de la estigmatización por VIH. Me parece que estamos en un escenario parecido, digamos, en cuanto a esta estigmatización hacia las personas. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a pedir pruebas, por ejemplo? Si en este caso se pueden pedir pruebas, por supuesto es discriminatorio pedirle a una persona prueba por VIH, pero en el caso de COVID, ¿lo es o no lo es? Cuando tenemos una situación de posibilidades de contagio, pues por contacto, por cercanía, en fin. Entonces, creo que podemos aprender de determinadas situaciones, pero hay otras que nos colocan en situaciones totalmente novedosas y que tenemos justamente que ser muy cuidadosos y cuidadosas para precisamente pues garantizar el derecho a la no discriminación y en el caso que nos ocupa hoy, en el derecho al acceso al empleo y al empleo digno, ¿no? Como bien lo ha manifestado la secretaria del Trabajo, Soledad Aragón, siempre el programa de empleo digno, que es un principio básico que tenemos de los derechos humanos, no cualquier empleo, ¿no? Bueno, yo creo que pues nos quedan muchas cosas por abordar. No obstante, como saben, el tiempo en televisión siempre se va como agua. Yo quiero agradecerles a los tres, Mauricio, Oscar y Alfonso, por su presencia, por sus reflexiones. Creo que podemos vernos muy pronto para continuar trabajando, para continuar reflexionando cómo ha avanzado esto y sobre todo me encantaría que conversáramos más adelante, ya una vez, por ejemplo, que tengamos las vacunas, cómo va a avanzar esto o sobre todo cómo ha avanzado el tema del teletrabajo con las disposiciones legales, en fin, creo que esto se está moviendo de una manera clara, no clara, digamos, sino más bien hacia una ruta que yo creo que tenemos que ir identificando. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su presencia. Esto fue Espacio Diverso y bueno, pues nos vemos para la próxima. Gracias y hasta luego.